Vamos a cruzar la cordillera porque en Chile se aprobó la reducción de la jornada laboral de 45 horas a 40. Esto va a ser gradual. Un proyecto que lo aprobó finalmente el Senado el martes pasado. Lo aprobó de manera unánime. Y esto es además un proceso largo que duró 6 años. Allí participaron integrantes del Poder Ejecutivo, de sindicatos, también del sector empresarial. Una aplicación de una reforma al Código de Trabajo que va a ser gradual y que además tendrá finalmente su implementación total dentro de 5 años, es decir, en 2029. Vamos a repasar. Fue una aprobación unánime en el Senado, lo que hace es reducir gradualmente las horas de trabajo. ¿Qué quiere decir gradualmente? Vamos a detallarlo. Esto comienza dentro de un año, donde de 45 va a pasar a ser de 44 horas semanales y de 4 días de trabajo, ¿no? A los 3 años va a ser de 40 horas semanales y de 3 días de descanso, un máximo de 5 horas extra por semana. Este es el resultado de un proceso largo que se viene llegando adelante en Chile, que por supuesto tiene el impulso del gobierno de Gabriel Boric. Matías Cremonte es representante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Ya conversamos con él en otra oportunidad acerca de la reducción de la jornada laboral y le damos la bienvenida nuevamente. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. ¿Cómo viste este proceso de lo que está pasando en Chile? Bueno, primero, lógicamente con mucha alegría en el sentido de que se instala un debate hacia el resto del mundo de la posibilidad de reducir la jornada de trabajo o, lo que es lo mismo, de aumentar el tiempo de descanso. Comparemos con Argentina, que hace más de 100 años que la jornada es de 48 horas semanales. Chile ya lo había reducido a 45 y ahora, gradualmente, como bien lo explicaste, se reduce a 40 horas semanales. Y eso, desde luego, que es una muy buena noticia. Después, desmenuzando la ley y analizando la realidad chilena, aparecen los claroscuros, ¿no? Pero en principio yo me quedo con el título. La reducción de la jornada es posible y necesaria, ¿no? Vos decías recién, Argentina 48, Colombia, México también 48. Es toda una novedad, porque la cuestión de la reducción de la jornada laboral en el mundo se viene discutiendo con foco en el norte global, y de repente llegó aquí, llegó a nuestra región. ¿Pensás que puede llegar a irradiar al resto de los países? El debate, sin duda, es decir, que un país que es tomado como modelo muchas veces por la derecha, ¿no? Digamos, Claro. se suele poner el ejemplo de una sociedad ordenada, de un modelo económico exitoso. Bueno, todos conocemos lo que fue el proceso de movilización social desde el 19 en adelante, con sus idas y sus vueltas. Evidentemente hablaba o demostró que no era tan ideal esa sociedad. Había muchas cosas que el pueblo reclamaba y por eso hubo una movilización tan grande y tan duradera, ¿no? Pero reitero, que se instale, que en los diarios aparezca que es posible reducir la jornada, creo que ya es un éxito en sí mismo. La última También, vez... Sí, adelante, Matías. no, decía que también hay que analizar los detalles de esa reducción, y así como nosotros podemos verlo desde ese título como algo absolutamente beneficioso, desde luego para las personas que trabajan, aparecen críticas desde muchos sindicatos en Chile, desde asociaciones del mundo del trabajo, porque así como redujo la jornada a 40 horas, por otro lado, flexibilizó, dicen los críticos, la jornada porque entró de algún modo por la ventana en ese proyecto lo que se conoce como la bolsa de horas. Es decir, bueno, no está tan claro que se pueda trabajar 8 horas diarias, sino que puedes trabajar 10, 12, 14 y luego al otro día no. Es decir, darle más poder en esa relación bilateral Sí. al empleador, transformando decisiones que antes eran de la ley en unilaterales, es decir, darle poder al empresario para que te convoque un día, otro no, y mientras cumpla con un promedio mensual, no estaría incumpliendo la ley. O sea, hay como Yo una hablaba en el suerte de comienzo, desregulación.
Los críticos dicen que es una flexibilización de la jornada de trabajo, es decir, por supuesto, valorando la reducción, pero por otro lado, yo por eso decía claroscuros, ¿no? Del lado oscuro, indudablemente queda, si efectivamente es como lo explican Sí. algunos eh, sindicalistas, digamos, algunos sindicatos chilenos y otros estudiosos del mundo del trabajo, bueno, aparece ahí una posibilidad de flexibilizar, incluso la posibilidad de ampliar la jornada a 52 horas semanales, siempre que mensualmente no se suba, no Mm, se transgreda la jornada mensual. sí, Quiero decir, ahí hay algunos detalles por lo cual se está criticando el modelo. Pero por eso reitero que lo importante es quedarse con el título también, ¿no? no, Es decir, claro. es posible reducir la jornada, más allá de que si digamos, si en el marco de una negociación lo que se concede es flexibilizar la posibilidad de ordenar el día y la vida de las personas que trabajan en la medida que no hay una jornada rígida, sino flexible, bueno, eso por supuesto que no es para nada auspicioso. Mm. Es interesante, claro. Me quedo con esto último. El inconveniente o la contraparte es que te puede llegar a desordenar un poco la vida. Por ahí, en definitiva, trabajas menos horas, pero esa discrecionalidad para administrar los horarios de trabajo, la cantidad de horas que terminás trabajando en un día, puede llegar a ser un gran inconveniente en las trabajadoras, los trabajadores chilenos. Ahora, en Y no ese... va de la mano, perdón Martín, Sí, sí, no va de la mano de la reducción de la jornada en sí. Cada vez que uno claro. debate reducción de jornada de Son cosas trabajo, no es distintas. que son cosas distintas. Lo que pasa es que en el proyecto que se aprobó en Chile se incluyó esta flexibilización en la disposición del tiempo de trabajo que está mereciendo muchas críticas. Ahora, pensando un poco este asterisco que vos nos estás contando, esta novedad, si se quiere, que no es tan conocido porque no está dentro del título, puede ser que explique un poco mejor por qué se votó por unanimidad en el Senado, porque desde el Partido Comunista o el Partido Apruebo Dignidad del propio Gabriel Boric hasta la ultraderecha de José Antonio Kast, todos votaron a favor de la ley. Bueno, tal vez en lo que vos estás contando hay alguna explicación. Es muy probable, pero también hay que tener en cuenta la realidad del mundo del trabajo en Chile, ¿no? Es decir, decíamos recién, era un modelo de la derecha respecto al supuesto éxito económico, Ujú. también respecto a la flexibilidad de la legislación social. Desde el golpe de Pinochet en adelante, sucesivamente hubo reformas laborales, a cuál más perjudicial para las personas que trabajan. Y entonces, hoy por hoy, o mejor dicho, antes de la reforma del Código del Trabajo en este aspecto, la jornada también estaba muy flexibilizada. No podemos analizarlo tan fácilmente con nuestra mentalidad de la ley de contrato de trabajo en Argentina, Mm, cuya claro. limitación son 8 horas diarias o 48 semanales. Está muy subdividida según la actividad. De hecho, eran 6 días de trabajo máximo y 5 mínimo, y ahora son 4 el mínimo, pero no deja de ser un mínimo y tampoco es una obligación. Y a su vez pone en cabeza de los sindicatos que a través de la negociación colectiva se pueda reordenar este asunto del tiempo de trabajo, con una dificultad adicional. El movimiento obrero en Chile debe ser de los más débiles del mundo, la sindicalización tiene un índice bajísimo, los sindicatos son de empresa, no hay los sindicatos poderosos de actividad que tal vez pueda haber en otros lados del mundo o en Argentina indudablemente. Y claro, si va a estar en cabeza de un sujeto colectivo debilitado, tampoco es muy auspicioso a la hora de acordar cómo llevar a la práctica cuestiones que se derivaron en la negociación colectiva. Mm. La última vez que estuviste aquí conversábamos sobre la reducción de la jornada laboral y decías que para el caso nuestro, para el caso de Argentina, hay como un primer paso que tiene que ver con los ingresos, ¿no? Que hasta no resolver ese problema es como difícil encarar la cuestión de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué pasa en Chile en ese sentido? ¿Qué pasa con los ingresos? Y es algo parecido, porque desde luego que los ingresos no son suficientes para acceder a una vida digna, tal como lo hablamos hace poco acá con vos en el programa, pero a su vez también hay una facilidad para el despido en Chile que va a hacer que aún quienes hoy tengan un empleo y no pueda ser modificada su jornada, porque, a ver,
perdón, me ordeno, se aprueba la reducción de la Sí, jornada sin reducción salarial. Ese es otro de los títulos. claro. Y nosotros discutíamos el otro día que a veces eso no alcanza, porque con los niveles salariales que hay en Argentina y en el mundo, e incluso en Chile, reducir la jornada sin reducción salarial no implica necesariamente aumento de tiempo de descanso. Lamentablemente a veces eso redundaría seguramente en la búsqueda de un nuevo trabajo o una nueva forma de ingreso. Pero agrego que en el caso chileno, al tener una facilidad para el despido y no ser tan rígido, entre comillas, como el modelo digamos, como la legislación en Argentina, probablemente muchos empresarios se saquen de encima algunos trabajadores que hoy están contratados en su planta y contraten nuevos trabajadores para contratarlo con menores salarios por esa Mm, jornada de trabajo claro. reducida. Qué fuerte eso. Eh, ¿Pensás que, atendiendo al caso de lo que sucedió en Chile, incluso lo que se discute en la OCDE y en los foros internacionales, hay sectores de empleadores interesados en impulsar también la reducción de la jornada laboral? Hay sectores de empleadores. Lo que no se escuchan es en Argentina. En Ujú. el mundo incluso a veces nos enteramos de empresarios españoles que decidieron reducir por sí mismos Sí, la jornada a 4 días por semana. Así nació la noticia en su momento, sí. no hace tanto. Y que aumentó la Experimentos, productividad, ¿no? Entonces parece como, eso es indudable. desde lo empresarial también Eso, parece un gran beneficio. eso sin dudas, porque está demostrado que la persona que trabaja menos tiempo tiene más poder de concentración, hay menos ausentismo, hay menos accidentes, se va a trabajar menos cansado y se enferma menos. O sea, el beneficio en sí de la jornada, de la reducción de la jornada, es indudable. Ahora, no hay una mentalidad, y en esto no es que uno hace un análisis psicológico de los empresarios argentinos, sino que venía por la realidad. Sí. Digamos, no es que hay una voluntad, no se ve, no se advierte una voluntad de buscar mejoras en las condiciones de trabajo desde un sentido humanista, si se quiere, o filántropo, pero tampoco de la perspectiva de que eso pueda redundar en un crecimiento de la productividad. Mm. No se escucha. Mm. Sé que es un cálculo complejo, pero para tratar de arrimarnos, de tener más o menos una idea, supongamos que aquí en la República Argentina se introduce una reducción de la jornada laboral. ¿Pensás que la gran mayoría de las empresas deberían incorporar más personal para mantener la productividad? ¿O que con una sola reorganización de la dinámica de trabajo alcanzaría? E incluso se podría implementar esto sin sumar más trabajadores. No es fácil. Bueno, vos lo decís en la introducción de la pregunta porque no hay una heterogeneidad. Sí, Mejor dicho, es muy heterogéneo, no hay una homogeneidad sí, en todos los sectores de trabajo y en las actividades. Pero si vamos al sector industrial, por ejemplo, o en algunas ramas de la industria, donde se está produciendo mucho y bien y la rentabilidad es muy importante, normalmente para no contratar personal se acude a las horas extraordinarias. Es decir, prefieren muchos empresarios pagar el recargo de una sobrejornada, es decir, horas extras, que contratar nuevas personas. Y por supuesto, el trabajador que va a tener la posibilidad de aumentar sus ingresos a través de algunas horas extraordinarias, accede a eso. Lo ideal sería una jornada limitada y un salario digno que no te empuje a buscar querer hacer horas extras. mm, Entonces, si se reduce la jornada, pero no se acude a las horas extraordinarias, es decir, a incrementar las horas de esos mismos trabajadores, indudablemente, por lo menos en estos casos de algunas actividades industriales, eso debiera redundar en la creación de empleo, que también es uno de los objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de un Estado, sí. de un gobierno que tiene el deber de garantizar el pleno empleo, ¿no? Ese es un objetivo constitucional en general, que todas las personas que tienen la única posibilidad de vivir trabajando para alguien y percibiendo un salario, el Estado debe generar las condiciones para que consigan un empleo, es decir, para que puedan en ese mercado de Claro. trabajo encontrar un trabajo y percibir un salario para vivir. Bueno, entonces es más una política, o debiera ser más una política de un gobierno, de un Estado, que solo esperar que un empresario entienda o perciba que eso va a ser además un beneficio.
Matías, como siempre, súper interesante escucharte, así que te agradezco mucho, te mando un abrazo. Bueno, al contrario, gracias a vos. Chao Martín, un abrazo. Nosotros